programa número 2 consiste en solicitar dos números enteros e imprimir cuál es el mayor. Nos sugiere cuál es la forma en que queremos que se imprima el resultado de quién es mayor a cuál. Son dos números enteros, por lo tanto, tenemos datos int y dos variables. N1, N2 pueden llamarse de otra manera siempre y cuando respetemos las reglas de declaración de variables. Después de declarar, solicitamos un número con printf y con scanf indicamos el identificador %d porque es el que corresponde a datos enteros con la primer variable N1. Recuerden que si fue declarada en minúscula tiene que volverse a usar en minúscula. Si yo hago este cambio a mayúscula, ya me está marcando aquí un error, ya está en rojo. Tiene que corresponder la misma variable según lo declarado. Si fue declarada en minúscula, tiene que usarse en minúscula durante todo el programa. Independientemente si yo uso mayúsculas en el printf, puedo usar mayúsculas, no pasa nada en el printf, es una frase libre de escritura. Entonces, solicito un número, scanf, usaremos %d porque es entero, una i, un ampersand, y n1 que es la variable correspondiente al primer número. Después solicito otro número, otra vez %d porque también es entero, y ahora n2. Empezamos con la condición, después de solicitar los datos, ya contamos con los dos números, empezamos ahora con la condición en if. Si n1 es mayor a n2, entonces que se imprime esta frase. Esta frase está entre las llaves de if. Lo que esté entre las llaves de if se va a imprimir en pantalla. ¿Qué se va a imprimir? El número %d. ¿Cuál número? El que corresponda a la primer variable. ¿Okay? Este %d se sustituirá por lo que vale la primer variable. Este número es mayor al siguiente, al de la siguiente variable. Si yo muevo aquí N2 y acá N1, pues la frase se va a imprimir, pero con datos equivocados. Entonces, si se cumple esta condición, se imprime esto en pantalla. En caso de que no sea así, de que el primer número ingresado sea menor a N2, que no se cumpla esto, que no sea mayor, en caso contrario, aquí tenemos else. Si no es esto, entonces significa que el primer número que va a aparecer aquí es el que se almacenó en N2 y será mayor al siguiente número que está acá. Por eso hay cambio de orden en variables. La frase es la misma. Este printf es el mismo a este. Pero tenemos cambio en el orden de variables. Porque si se cumple esta condición, N1 será mayor a N2. Y en el acomodo primero aparecerá N1 mayor a N2. En caso de que esta condición no se cumpla, si no se cumple, si N1 no es mayor a N2, entonces aquí cambiamos el orden para que corresponda la frase que tenemos aquí y pues salga bien el programa como las instrucciones nos lo indican. Vamos a ejecutar programa para comprobar y primero voy a hacer la prueba con un número mayor primero. Voy a anotar 10. ¿Se fijan aquí? Inmediatamente anoto el 10. Si yo no quiero que no quede seguido, doy un espacio y anoto 10. ¿Okay? Doy enter. En este otro printf no tengo que dar espacio. Ya está el espacio listo. Esta es la diferencia entre este printf y este otro, que yo aquí ya especifiqué un espacio. Agregué 2 puntos, pero este es adicional, así quise que fuera el formato de este printf.
es opcional, pero lo importante es que dejemos un espacio para que el número no quede pegado. A veces indicamos, ingresa el valor de la unidad 1 y enseguida de 1 anotamos, por ejemplo, 9 y ya apareciera un 19. Entonces es importante dejar un espacio especificado en el printf y si queremos agregar 2 puntos, también. Ahora anoto un 5. Tiene que cumplirse la condición porque primero el 10 fue mayor, el primer número es mayor al siguiente, al 5. Y aparece el número 10 es mayor al número 5. ¿Okay? Así, tal cual está esta frase. El primer por ciento de corresponde a N1, por eso aparece primero el 10, es mayor al siguiente valor que está en N2. Ahora, tenemos esta pantalla, tomamos captura, pegamos el PowerPoint como acostumbramos a formar nuestras presentaciones de pantallas ejecutables, volvemos a hacer la prueba, pero ahora a ver qué pasa si no se cumple la condición. Antes de hacer esta prueba, voy a hacer cambio en el printf de aquí y voy a dejar un espacio para que veamos la diferencia. Voy a agregar 2 puntos para que también quede así como el otro. Voy a ejecutar y así veamos la diferencia. Ya está el espacio. Voy a anotar ahora un 3 y el otro número que sea ahora el mayor. Un 10. 10 es mayor a 3. Es el siguiente. Entonces, no va a aparecer la primera frase de if porque no se está cumpliendo la condición. Ahora aparecerá lo que corresponde a else. Y el número 10 es mayor a 3. Si no hubiera hecho el cambio de orden en el else, nuestra pantalla tendría datos erróneos. Entonces es importante hacer nuestra programación bien. ¿Okay? Y es importante, como les sugiero, dejar este espacio para que no quede enseguida de la instrucción. Si tuviéramos que solicitar algo donde aquí hay un número, ya se estaría mezclando con el otro número que estamos ingresando. Entonces, así queda nuestro programa de número mayor